Bueno chicos, llegó el momento de presentarte Steady, un gym bar que tienes que ver por muchas razones, un super precio y muchísimas prestaciones. Primero voy a presentarte cómo funciona, las funciones aquí rápidamente, y luego voy a salir a hacer algunas tomas para que tú veas la estabilización de imagen, para que tú veas lo fácil que tú puedes usar un dispositivo como este. De hecho, mira, ya yo lo sincronicé, simplemente ahí lo tengo con el escaneo de mi rostro y mira cómo automáticamente él escanea tu rostro y te va buscando. Si tú te mueves, pues él va buscando tu rostro, y si decides grabar un video, si decides tomarte una selfie, pues él hace esto, y lo puedes hacer tanto de manera horizontal como lo está viendo, o lo puedes colocar con tan solo presionar un botón, lo puedes poner también de manera vertical. Fíjate, solo presiona un botón y sigue trabajando el escáner de tu rostro. Mira cómo te sigue buscando. Imagínate que tú estés al aire libre y tú quieras tomarte un video. Simplemente colocas este trípode, viene con este mini trípode incluido. Tú lo colocas y mira cómo empieza a escanearte. Y si lo quieres de nuevo, lo quieres colocar de manera horizontal, simplemente presionas un botón y mira cómo el teléfono empieza a buscarte. Aparte de esto, tiene una función súper interesante, y es que viene algunos efectos que están ya preinstalados en la aplicación. Esto te lo voy a mostrar más adelante, porque voy a salir a hacer algunas pruebas para que tú veas todo el potencial que te brinda este gym bar, que la verdad es que cuenta con un precio súper brutal. Pero miren lo siguiente, voy a hacer esto, miren, voy a ponerlo aquí en vertical y voy a desactivar el modo, el tracking de tu cara, de mi cara. Lo voy a desactivar porque tú puedes activarlo y desactivarlo. Mira, ahí lo desactivé y se queda, la cámara se queda fija donde tú te sientas más cómodo para tú grabar el video. También me gusta porque tiene este botón, tiene un botón aquí en el cual tú haces esto. Mira, con este botón voy a mover la cámara de manera manual. Mira, la puedo mover a la izquierda, a la derecha, y esto lo estoy haciendo con tan solo presionar este botón que está aquí. Mira, y lo que me gusta es que la estabilización de imagen va súper bien. Mira, ves, muevo hasta acá, muevo hasta aquí. Y para ponerlo en vertical y horizontal, presiono solamente un botón. Recuerda que viene con entrada USB tipo C. A través de esta entrada tú vas a poder recargar el gym bar, porque es de batería, lógicamente. Lo recargas por aquí, por la entrada USB tipo C. Y este botón que está en la izquierda, aquí en el lateral, este botón lo que hace es que hace zoom. Por ejemplo, si tú estás tomando una selfie y tú quieres hacer zoom, ya sea si te grabas con la cámara frontal o si te estás grabando con la cámara de atrás, pues tú a través de este botón tú haces zoom, tanto para si quieres acercar más tu rostro, o si estás grabando en la parte de atrás, pues tú le das acá y esto va haciendo zoom al... Míralo ahí, 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 boom, boom,
bacano, chicos. Miren aquí abajo como me sigue, miren. Y esto fue de manera horizontal y está pegado el teléfono aquí en mi trípode. Esta es la estabilización. Tengo estabilización de imagen activada más el escáner de mi rostro. Sería de esta forma. Voy a correr. Voy corriendo ahí. Así sería. Lo próximo que voy a mostrarte es esto. Mira, para tú retirarlo o si tú quieres, por ejemplo, cargarlo, es muy fácil. Mira, yo simplemente vengo, lo apago, dejo presionado aquí el botón de encendido unos segundos y él se apaga. Entonces tú sacas el dispositivo, lo sacas, guardas tu dispositivo y tú haces esto, lo aflojas de aquí, lo aflojas. Me parece interesante que ustedes vean todo el tamaño y vean todo el potencial. Lo aflojas y vienes y haces esto, lo aseguras desde acá, desde aquí mira, lo haces así y lo grapas desde este lado. Listo, ¿ve? Ahí está ya guardado. Si quieres le quitas el trípode, le quitas este trípode, eso lo puedes quitar y este sería ya el tamaño total de este gym bar. Mira el diseño, la verdad es que me encanta, es súper pequeño, cabe literalmente hasta en el bolsillo de tu pantalón. Mira en la parte frontal, aquí tenemos el Control Master, aquí tú mueves de manera manual, puedes mover la cámara del teléfono para donde tú quieras. Aquí tenemos el botón de capturar foto o de grabar videos. Aquí está el botón de encendido y apagado, simplemente presionas unos segundos y él se enciende y se apaga en este botón. Aquí está de este lado el botón zoom. Aquí tú haces zoom tanto para si quieres hacer zoom en la cámara frontal o en la cámara de atrás. Recuerda que la calidad del zoom va a depender del dispositivo que tú uses. Esto no tiene que ver con el gimbal. La capacidad que tenga tu teléfono en cuanto al zoom, esto lo tiene que hacer tu teléfono. Pero lo que me gusta es que se sincroniza perfectamente con este gimbal y aparte de esto tú puedes controlar todo desde tu mano. Desde esta mano tú vas a poder controlar el zoom, vas a poder hacer la captura de foto, vas a poder grabar video, vas a hacer esto. También aquí tenemos la entrada USB tipo C, que por aquí podemos recargarlo. Y aquí tenemos un bombillo LED que nos dice cuánta porcentaje de batería tenemos a través del bombillo LED. Y cuando tú lo enciendes, mira, lo dejo presionado unos segundos. Y mira cómo él de una vez se empareja, se pone de manera correcta. Desbloqueas el teléfono, abre la aplicación y ya está listo para funcionar. Si quieres que haga el escáner de tu rostro, pues mira, lo activas y fíjate cómo él solo empieza a buscarte. Voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y lo compres a través de este enlace. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.